Tenemos un atraso de 15 minutos. Vamos a dar comienzo a la audiencia en la petición 1345 del 2005, profesores de Chañaral. El objetivo de la audiencia es escuchar argumentos del peticionario y del Gobierno de Chile acerca de la admisibilidad del caso. Le vamos a dar primero la palabra a los peticionarios para una presentación inicial de 20 minutos y luego un tiempo similar al Gobierno, y quedaría luego un periodo adicional para preguntas y comentarios de los comisionados. De manera que tiene la palabra los peticionarios. Señor Presidente, muy buenos días. Nos encontramos ante esta comisión, efectivamente, para conocer respecto de ciertos asuntos de admisibilidad del caso denominado hasta la fecha profesores de Chañaral en contra de Chile. Me acompaña don Alfredo Echeverri, prestigioso abogado en Chile, profesor de Derecho, expresidente del Colegio de Abogados de Chile, y también un activo e importante abogado en materia de derechos humanos en nuestro país. Alego la presente queja en representación de cerca de 573 profesores, todos ellos titulares de sentencias judiciales firmes de pago obtenidas en 12 procesos judiciales seguidos en contra de 5 municipios en Chile. El origen remoto de esta queja, honorable comisión, se remonta al año 1980, época en la que el Estado de Chile procedió al traspaso de los establecimientos educacionales del país desde el Ministerio de Educación a las municipalidades. Esta decisión obedeció a la política educacional del gobierno militar de la época, que no pudo ser resistida y jamás fue consultada, por cierto, a los profesores. Al tiempo del traspaso, los docentes tenían derecho a una asignación especial de índole previsional contenida en el artículo 40 del Decreto Ley número 3551 de 1981. El derecho de los profesores a recibir esta asignación tenía una correlativa obligación estatal de proporcionar a las municipalidades las cantidades para que éstas pudieran continuar pagando las sumas necesarias. Ante la suspensión de carácter unilateral de pago por parte de los municipios, entre los años 1992 y 1994, las víctimas de este caso iniciaron acciones judiciales ante los juzgados del trabajo, dirigidas en contra de las municipalidades a las cuales se hallaban vinculados. Las víctimas han obtenido sentencias favorables de pago, que se encuentran firmes, ejecutoriadas y constituyen derecho de propiedad a su favor. No obstante, la obligatoriedad de estas sentencias, en la práctica, los municipios se han resistido al pago, y en concreto de emitir los decretos de pago, bajo el fundamento de que carecen de recursos económicos. Ese es el marco que se presenta en el presente caso. Vamos a la admisibilidad. El gobierno reconoce el derecho de propiedad por parte de los peticionarios, pero sostiene diversas cuestiones de admisibilidad. Atendido el escaso tiempo comprometido en esta audiencia, priorizaré aquellos aspectos que merecen mayor relevancia, sin perjuicio, honorable comisión, de quedar disponibles para preguntas adicionales que puedan ser de interés. Lo anterior sobre la base de la información que se encuentra acompañada en el expediente, que básicamente consta de 3 comunicaciones fundadas. La primera, de fecha 23 de noviembre del año 2005, consistente en la presentación de la queja original. La respuesta del gobierno, de fecha 8 de agosto del año 2006, y una nueva comunicación nuestra del año de fecha 20 de febrero del año 2007. Primer punto, determinación de las víctimas del caso.
La denuncia del 23 de noviembre del año 2005 se presentó a favor de 84 profesores pertenecientes a la comuna de Chañaral y respecto de todos aquellos profesores que se encontraran en condiciones jurídicas análogas, es decir, con sentencias judiciales favorables e impagas por parte de las municipalidades. Ante el cuestionamiento del gobierno de la falta de determinación de las víctimas, en comunicación de fecha 20 de febrero del 2007, se especificó el universo total de víctimas en cerca de 573 profesores en 12 procesos judiciales correspondientes a 6 comunas de nuestro país: Chañaral, Chanco, Peyúgue, Parral, Vallenar y Cauquenes. Estas son las víctimas por las cuales se recurre a esta honorable comisión y por las cuales se reclama justicia. Honorable comisión, aquí no hay recursos internos que agotar. Ocurrido ya más de 15 años desde el inicio de los procedimientos y no obstante los derechos adquiridos por las sentencias, en la práctica los profesores municipalizados objeto de esta denuncia no han visto reparación, existiendo un retardo injustificado. El tiempo pasa y los profesores envejecen. A la fecha, cerca del 10% de las víctimas de este caso han fallecido. Segunda cuenta, los certificados que acompaño y que dejo en poder de esta honorable comisión. Otros tantos se encuentran en estado de invalidez. El estado de necesidad es insoportable y la falta de esperanza los ha obligado en reiteradas oportunidades a suscribir acuerdos de pago por sumas significativamente menores a las que tienen derecho. Acuerdos que, más encima, tampoco han sido cumplidos por la autoridad. En contraste, municipios ricos, con influencia nacional, han logrado dar cumplimiento de sentencias similares, contando para ello con la expresa intervención y colaboración del Poder Ejecutivo, como fue el caso de la Municipalidad de Concepción, lo que aumenta esta sensación de injusticia. Acompaño también, honorable comisión, copia de recortes de prensa respecto del municipio de Concepción y la manera en que se llevó el pago y el cumplimiento de esas sentencias. Por lo mismo, tiene plena aplicación en este caso la excepción contenida en el artículo 42.2c de la Convención Americana de Derechos Humanos, que incluye como criterio para acreditar el retardo injustificado precisamente el retardo, el incumplimiento de lo ordenado por los tribunales de justicia. Pero eso no es todo. En este caso también se encuentra comprometida la excepción contenida en el artículo 42.2a de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es falta de debido proceso. Los municipios afectados, todos ellos pobres y de escaso peso político en Chile, justifican su resistencia al pago fundado en la carencia de recursos económicos. Es el caso de la Municipalidad de Chañaral, donde el alcalde de manera expresa informó al Juzgado del Trabajo su resistencia a dar cumplimiento al pago. El no cumplimiento de las sentencias comprometidas en esta denuncia se caracteriza jurídicamente por la omisión de las municipalidades de emitir el decreto de pago que establece el artículo 32 de la Ley de Municipalidades. Honorable Comisión, el Poder Judicial de Chile carece de facultades legales para efectuar el pago directo de una sentencia condenatoria en contra de las municipalidades. La regla general en esta materia se encuentra contenida en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que en caso de demandas en contra del fisco, deberá dictarse un decreto de pago suscrito por el ministro respectivo. Para el caso de las municipalidades existe norma expresa, que es el artículo 32 de la Ley de Municipalidades, que ordena la dictación de un decreto alcaldicio de pago. Adicionalmente, expresamente, el legislador chileno prohíbe el embargo de los bienes municipales. Por lo mismo, los recursos internos a que alude el gobierno
en su presentación de apelación, de queja y protección no resultan eficaces y efectivos para obtener el pago. No existe medida alguna que el Poder Judicial pueda adoptar para obligar a los alcaldes a emitir el decreto de pago. Y no se encuentra el Poder Judicial autorizado para subrogar al municipio en el cumplimiento de tal obligación. Siendo así, se da pleno cumplimiento a la hipótesis establecida en este artículo y más aún, solicito a esta comisión, en este acto, considerar la ampliación de la denuncia a una vulneración del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto del proceso seguido por la Municipalidad de Chañaral en contra del Fisco de Chile, rol 11-2000, seguido ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, que se encuentra aún pendiente ante la Excelentísima Corte Suprema de Chile. Por intermedio de este procedimiento, la Municipalidad de Chañaral pretende que el Fisco de Chile le proporcione los dineros para cumplir con el pago de las sumas decretadas por la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó. Este proceso judicial es el fundamental y queda aludido en la defensa del ilustre Gobierno de Chile. Este proceso no es recurso interno efectivo y eficaz para satisfacer las necesidades de los profesores. En primer término, las partes del juicio son el Fisco y la Municipalidad de Chañaral. Es un juicio entre órganos del Estado, en lo cual no cabe ninguna responsabilidad a las víctimas. El Consejo de Defensa del Estado, que se encuentra aquí presente, que defiende los intereses del Fisco de Chile, alega en su defensa no haber participado del proceso judicial y en que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en el caso de Chañaral, no se ha dictado en contra del Estado de Chile, sino en contra de una municipalidad, quien debe cumplir con la sentencia. En suma, deslinda responsabilidad total respecto al pago. Además, la demanda ha sido rechazada tanto en primera como en segunda instancia. Acompaño copia de la demanda de la sentencia de primera y de segunda instancia, en este caso también para conocimiento de esta honorable comisión. Adicionalmente, en un caso análogo, referido a la ilustre Municipalidad de Cauquenes, también peticionaria en este caso, con fecha de 19 de noviembre del año 2003, la Corte Suprema respaldó los intereses del Fisco. Acompaña también, para efectos de conocimiento de esta comisión, copia de esa sentencia. Y por último, en otros casos que han sido conocidos por parte de la Corte Suprema, referido a sentencias directas favorables a los profesores en contra de los municipios, la práctica de la Corte Suprema, en 5 casos que acompaño también para el conocimiento de esta comisión, ha sido rechazar la pretensión de los profesores de Chañaral, de los profesores en general. Por lo mismo, honorable comisión, este proceso no es recurso eficaz y efectivo. Otro de los recursos que señala el gobierno es el apremio al alcalde. Ante la negativa de los alcaldes en su oportunidad de dictar los decretos respectivos de pago previos al año 2002, las víctimas hicieron uso del apremio de arresto al alcalde contenido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Este apremio facilitó ciertamente el cumplimiento de varias sentencias. Recaía sobre todo en municipios de gran relevancia nacional y de impacto político, como es aquel de la Municipalidad de Concepción, al que me referí hace un momento atrás. Siendo evidente la injusticia del apremio por constituir una prisión por deuda, la situación fue conocida en esa época por esta honorable Comisión Interamericana, y la legislación fue modificada en el año 2003, de manera ad hoc, quitando la única medida práctica, aunque legítima, pero práctica, que tenían los profesores para presionar por el pago de las sumas adeudadas. El ilustre gobierno no puede pretender que las víctimas ocurran a procedimientos que atentan contra los derechos humanos para los efectos de obtener satisfacción de sus demandas. Por último, este premio resulta inútil. La obligación
a la cual se encuentran comprometidos los municipios es el de dictar el decreto de pago respectivo. Es una obligación del alcalde vigente, no es una obligación de personas naturales. Por lo tanto, no resulta apropiado ese recurso. Por último, y para terminar, en cuanto a la duplicación de procedimientos, se ha aludido por parte del Gobierno de Chile la existencia de un procedimiento seguido ante la Organización Internacional del Trabajo. Existe un criterio afinado por parte de esta Comisión Interamericana de que esta instancia de la Organización Internacional del Trabajo no constituye un doble procedimiento internacional. Asimismo, cabe señalar que esta denuncia se encuentra patrocinada por el Colegio de Abogados de Chile y el Colegio de Profesores de Chile, y el tema de fondo que ella establece es la deuda histórica y no dice relación con las sentencias ejecutoriadas firmes a los cuales se está alegando en este caso. Con el objeto de ser breve y dar espacio a una conversación con el Estado y con esta comisión respecto a este tema, doy por terminado la primera presentación, solicitando, eso sí, que a la brevedad posible se dicte la resolución de admisibilidad. Asimismo, también que se modifique la carátula de este caso como profesores de Chañaral y otros en contra del Estado de Chile. Y, por cierto, facilitando a la brevedad posible copia de los documentos que he mencionado a todos los comisionados y también al ilustre Estado para que sean considerados dentro de esta queja. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Gobierno de Chile. Sí. Señor Presidente, muchas gracias. En esta oportunidad vamos a... quienes van a contestar la presentación que ha hecho el abogado Juan Pablo Olmedo, va a ser Virginia Barahona, abogada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, y la abogada Ruth Israel del Consejo de Defensa del Estado, institución que ha tenido a su cargo en el plano interno la tramitación de este proceso, de este alegato. Dejo la palabra a la doctora Barahona. Muy buenos días, señores comisionados, peticionarios. En primer término, quisiera referirme específicamente a la individualización de las víctimas en esta queja o reclamo particular. Efectivamente, esta queja se presentó por 84 profesores municipalizados y con un crédito en relación con la Municipalidad de Chañaral. Respecto del documento posterior que señala el señor Olmedo, se señala en términos generales la situación de otros 500 y algo profesores. No están individualizados, que es una de las exigencias de la Comisión Interamericana en términos de que la víctima o el afectado presunto lesionado debe estar individualizado. Desconocemos si existe algún mandato expreso de los otros 500 y tantos profesores o si es una situación que se ha considerado en relación que la problemática existe respecto no solo de grupos de profesores sino que también de otros profesionales. Por lo tanto, el Estado se referirá a los 84 profesores que están debidamente individualizados en la queja o reclamo, y si es que ha sido extendida a otros, solicitamos a los peticionarios que se acompañe la individualización y la situación particular de cada uno de ellos, porque han existido efectivamente pagos parciales, no solo en el caso de la Municipalidad de Chañaral, sino que también en otros. Ahora, efectivamente, refiriéndonos específicamente al tema de los profesores de Chañaral, se origina esta situación, como se ha señalado, en este traspaso de los cuerpos docentes de aquellos profesionales educadores que tenían la calidad de funcionarios públicos hacia las municipalidades en la década que se ha señalado. Ahora, cuando tenían su calidad de funcionarios públicos, ellos recibían una asignación por perfeccionamiento, no imponible. Por lo tanto, rebato la naturaleza previsional que le ha otorgado al crédito que tienen los profesores de Chañaral en este caso. Era una asignación por perfeccionamiento no imponible y por lo tanto no tenía naturaleza previsional, y estamos acá hablando de un crédito remuneracional y no de previsión social. Este traspaso iba acompañado, de acuerdo a la legislación que lo reguló, de un derecho de opción.
Este derecho de opción significaba que se mantenía, voluntariamente lo decidía cada persona, el nivel y el grado de remuneración que tenía cuando era funcionario público, o bien de común acuerdo con la municipalidad se establecía una situación distinta remuneracional. ¿Cuál es la naturaleza específica de este traspaso y de los nuevos contratos que se celebran? Este no es un contrato celebrado con el Fisco de Chile, es con una municipalidad, y están sometidos estos contratos al Código del Trabajo, que rige las relaciones entre particulares. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la naturaleza de la relación, y donde el principio de la autonomía de la voluntad tiene, por supuesto, es el principio rector. ¿Qué ocurrió en el caso de los profesores de Chañaral y la municipalidad? Que se fijó como remuneración el monto que percibían cuando ellos eran funcionarios públicos. Por lo tanto, se incorporó tácitamente esta asignación por perfeccionamiento, pero no la calidad de asignación por perfeccionamiento, sino que por la remuneración que iba a pagar la municipalidad por sus servicios. Y por lo tanto se rigió por un contrato de trabajo sujeto a las normas del Código del Trabajo, y ellos tuvieron esa remuneración que incorporaba este otro ítem. Y a raíz de eso se genera este crédito remuneracional no previsional. Eso por una parte, se referirá a la abogada Ruth Israel del Consejo de Defensa del Estado en mayor profundidad a estos temas para explicar algunos detalles que son más técnicos. Ahora, respecto del acceso a la justicia, que se reclama que acá habría una falta de acceso a la justicia, pues existe efectivamente una sentencia que reconoció el derecho de propiedad sobre esta remuneración, porque era la remuneración pactada con la municipalidad por un juzgado de letras del trabajo en virtud de las normas del Código del Trabajo, que si entre empleador y empleado se fija una remuneración y ella no es cancelada y de eso se genera un crédito, pues existe la obligación de pagarlo. No tiene naturaleza provisional, nunca tuvo la asignación por perfeccionamiento, naturaleza imponible ni previsional. Ahora, respecto, por cierto, del cumplimiento de la sentencia, porque ha sido clara también la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano, y también así lo comparte el Estado, que no basta con la sentencia que reconozca el derecho, sino que debe además establecerse los mecanismos para hacer cumplir esa sentencia. Y en este sentido es donde el Estado sostiene y señala todos sus argumentos de inadmisibilidad, fundado principalmente en que la naturaleza de la competencia de la Comisión Interamericana es subsidiaria y complementaria. ¿Qué significa esto? Que se le debe otorgar al Estado la posibilidad de resolver dentro de su orden interno y de acuerdo a los mecanismos que establece su ordenamiento jurídico interno, la posibilidad de resolver el tema conflicto-controversia en forma prioritaria a recurrir posteriormente a los órganos del sistema que operan precisamente cuando esa competencia o el Estado no ha cumplido con ello. Ahora, al respecto, se señala efectivamente que con posterioridad a la sentencia, el alcalde de la ilustre municipalidad de Chañaral no es que haya resistido el pago. Efectivamente, él señala que no puede dictar el decreto alcaldicio, pero da su razonamiento. El municipio de Chañaral es un municipio extremadamente pobre, donde existen ciertas prioridades y necesidades de la población enormes, y señala esta imposibilidad de poder ejecutar el pago en términos como era exigido, decreto alcaldicio por la suma total adeudada. Y a raíz de esta resolución, que es una sentencia interlocutoria en nuestro ordenamiento jurídico, procedían recursos que nunca se interpusieron. El tribunal resuelve esta comunicación del alcalde con un téngase presente. No hay un recurso de reposición, no hay un recurso de apelación, no existe ninguna gestión procesal de los abogados de los profesores de Chañaral en contra de esa resolución que simplemente tuvo un téngase presente. Eso por una parte. Además, efectivamente, existe la ejecución forzada de la sentencia. Y como señala muy bien, es cierto que existen limitaciones para embargar los bienes municipales. No es que la totalidad de los bienes municipales sean per se inembargables. Existen ciertas limitaciones
obviamente por la naturaleza de estas corporaciones de derecho público autónomo y por la función que cumplen de administrar recursos locales y con un sentido social muy importante. Pero no es que sean inembargables, jamás se optó por la ejecución forzada. Respecto específicamente del apremio, que señala que el Estado está instando a los peticionarios a que utilicen un mecanismo que, de acuerdo a la propia Convención, prohíbe la prisión por deudas, me parece que eso no tiene mayor fundamento del momento que efectivamente lo utilizaron. Los peticionarios efectivamente pidieron el apremio del alcalde. Ahora, también existía el recurso de protección. El momento que se toma conocimiento de esta imposibilidad que está señalando el alcalde de cumplir por razones presupuestarias, no es por negar el derecho a propiedad sobre estas remuneraciones, ni tampoco por negar, no es cierto, este crédito contraído, sino que simplemente por razones presupuestarias, el recurso de protección que establece nuestra Constitución, donde precisamente uno de los derechos que pueden ser vulnerados, perturbados o amenazados por acción u omisión de autoridad, en este caso omisión, es el derecho de propiedad, que ya estaba reconocido por la propia sentencia. Tampoco se interpuso. Ahora, en cuanto al juicio propiamente tal de la Municipalidad de Chañaral contra el fisco, que se señala que no tiene nada que ver con este asunto porque es una demanda entre entes públicos en que los peticionarios no tienen absolutamente, por decirlo, ninguna participación ni consentimiento. Pues debo recordar que consta en el proceso que una de las formas que se estableció para el pago de esta deuda es una transacción que está en el proceso, en que los peticionarios, a través de sus representantes, aceptaron el mecanismo que propuso la Municipalidad de Chañaral, porque su cuento era presupuestario, su dificultad, de cumplir mediante una demanda de la Municipalidad contra el fisco. Por lo tanto, lo que se hace es que en virtud de esta transacción para cumplir, se produce este otro juicio, por lo tanto su relación es directa, está absolutamente dentro del marco de lo que es el crédito remuneracional de los profesores de Chañaral. ¿Ya? Y ese juicio está pendiente. Hay un recurso de casación en el fondo que está pendiente de fallo. Y así lo certificó el Estado en este expediente, en este caso. Ahora, y si bien es cierto que hay precedentes en que se han resuelto negativamente las casaciones, no debemos olvidar que en nuestro ordenamiento jurídico los fallos o las resoluciones son caso a caso. Por lo tanto, nada indica, mientras ese juicio no termine, que no podría haber una resolución distinta. Además, tenemos que, respecto de lo ordenado y de esta sentencia que reconoce el derecho de propiedad, sí ha existido un cumplimiento parcial de la deuda. Porque consta en el expediente también que ha habido 3 abonos a la suma deudada, mediante recursos que efectivamente la municipalidad ha obtenido por subvenciones que le ha otorgado el Estado o el fisco. Y a propósito de esto, como eso era un problema grande que involucraba a muchas personas, se dictó una ley en que se establece la posibilidad de que los municipios que están en esta situación precaria económica puedan solicitar subvenciones al Estado para dirigirlos a sus deudas de cualquier orden, incluidas las laborales y la relación laboral. Y en virtud de ese mecanismo, constan en el expediente 3 pagos parciales a la deuda. Por lo tanto, esta deuda se ha estado cumpliendo progresivamente a través de los mecanismos que establece el orden interno. Y, finalmente, también quisiera decir que indirectamente esta intervención del fisco. Este es un asunto, como decíamos, entre la municipalidad, los profesores de Chañaral. Existe la sentencia que reconoce este crédito remuneracional. Hay un problema serio de recursos de la municipalidad de Chañaral y, por lo tanto, el fisco, en aras de su función, ¿no es cierto?, de garantizar el bien común, por tratarse de, además de una cantidad, un número importante de afectados, y la precaria situación del municipio de Chañaral, ha establecido estos incrementos de patrimonio para que puedan ser destinados a pagar esta deuda. Tanto es así que, como señalaba el peticionario, los municipios ricos, entre comillas, no han tenido este problema para ir cancelando estas deudas, porque precisamente existe la buena fe de la Municipalidad de Chañaral, que si no ha podido cumplir o ha ido cumpliendo progresivamente, ha sido por un tema fundamentalmente de recursos. Y aún más existe un antecedente sobreviniente, de lo cual nosotros hemos tomado conocimiento, que existe y consta en el proceso
un nuevo acuerdo y convenio de pago entre los profesores de Chañaral y la municipalidad de diciembre del año 2007, y está corriendo el plazo para que se cancele gran parte de esa deuda remuneracional, y a ella se referirá también la abogada Ruth Israel. Por lo tanto, vuelvo a tomar aquello con lo que inicié. Esta naturaleza complementaria de la comisión, que privilegia que el Estado, a través de su marco interno y su ordenamiento jurídico interno, resuelva el problema, es algo que en este caso particularmente se está dando solución al tema de esta deuda remuneracional en el orden interno. Por lo tanto, recurrir a la comisión cuando están estos importantes elementos, incluido este convenio de pago que se acaba de suscribir en diciembre del 2007, me parece a mí que es suficiente para que se declare la inadmisibilidad de la denuncia, queja o reclamo presentado. Doy la palabra a mi colega Ruth, que brevemente se va a referir a algunos asuntos. Buenas tardes ya, señor presidente, comisionados, honorables comisionados, distinguidos colegas. Como ha dicho mi distinguida colega, solamente precisar 2 puntos. El primero, básicamente son 2 órdenes en los que nosotros estamos planteando la admisibilidad, más allá de los que se plantearon al contestar por el Estado de Chile la denuncia de los profesores de Chañaral. Primero, el que dice relación con la naturaleza de lo que se está discutiendo. No estamos hablando, y eso quiero poner y recalcarlo bastante bien, no estamos hablando de beneficios de carácter o índole previsional. Lo que estamos hablando en este caso son solamente de diferencias de remuneración. No estamos discutiendo ni del derecho a sueldo, ni estamos discutiendo de un tema de naturaleza social que pueda ser de competencia de esta honorable comisión. Solamente estamos hablando de una cuestión privada entre sujetos que se rigen por el derecho común laboral, Código del Trabajo, y la municipalidad. Ese aspecto se está siendo conocido en Chile, está siendo conocido a través de los distintos tribunales y se están interponiendo los distintos recursos que corresponden por los particulares. Pero más aún, en ese mismo orden de ideas y en ese mismo procedimiento, los propios denunciantes, a través de sus abogados válidamente representados, suscribieron el 28 de diciembre del año 2007 un convenio y un avenimiento. Y en ese convenio y avenimiento se establecieron 2 puntos centrales. El primero de ellos, se dijo que 350 millones de pesos iban a ser pagados por la municipalidad y está corriendo el plazo. El plazo no ha vencido, vence el 15 de marzo. Por lo tanto, claramente tenemos una gestión pendiente que los propios peticionarios, debidamente representados, han estimado que existen los recursos y las vías para trabajarlas en Chile. Y lo segundo, que dice relación con la diferencia que ellos determinarían que pudiera ser imputable o discutible respecto del Fisco de Chile, no el Estado de Chile, el Fisco de Chile, se está discutiendo en este proceso al que he hecho alusión mi distinguido colega, que es el que se lleva ante el 6º Juzgado Civil de Santiago y que está pendiente el recurso de casación. En ese punto quiero precisar que si bien es cierto, las partes iniciales, esto es, Municipalidad de Chañaral y Fisco de Chile, no figuran los denunciantes, traemos los antecedentes en este caso de un escrito presentado por alrededor de 76 denunciantes que se hacen parte como terceros coadyuvantes y que fueron tenidos como parte por resolución de 5 de junio del tribunal respectivo. Por lo tanto, no estamos hablando nosotros de personas ajenas. Esas personas, los mismos denunciantes, formaban parte y hay un reconocimiento explícito en el otro expediente, que es el expediente en el que da origen, digamos, a la discusión de estas diferencias de remuneración, vuelvo a precisar, y no asignaciones previsionales, en el que se hace mención a este convenio y se dice que se va a demandar para obtener los recursos necesarios. Y por último, quiero agregar que no se han ejercido, ya lo dijo mi distinguida colega, en los temas de orden jurisdiccional, pero también existen vías de tipo administrativo que no se han agotado en Chile y que también se rigen por el por el procedimiento y el debido proceso. No han sido agotadas y lo que a nosotros nos llama profundamente la atención que estemos aquí ante esta honorable comisión discutiendo un tema de orden interno particular entre privados regidos por el Código del Trabajo, que se puede discutir en Chile, que se pueden embargar bienes en Chile, nunca se han embargado. Lo que sí hay una limitación legal a qué bienes no se pueden embargar.
hay 2 o 3 donde funciona la municipalidad, obviamente, y algunas partes de los ingresos que tienen que ver con el funcionamiento de la municipalidad. Pero el resto sí se puede, nunca se ha ejercido. Y por lo tanto, nosotros estimamos que no se ha cumplido con el requisito de agotar las instancias jurisdiccionales que existen en nuestro país para poder proceder al cumplimiento de las sentencias que se han dictado en ese respectivo proceso. Gracias. Thank you very much, Mr. Chairman. I want to ask the petitioners to comment on the question of the petitioners, the victims, if you like, where the state is saying they recognize 84, and you're saying you'd like to have that extended to 575, and to justify the additional non-individualized petitioners, and also on the question of the non-exhaustion of remedies, particularly that there seemed to be an ongoing solution to the issue as recently as December 2007, and also the matter of the state's view that the administrative case against the municipality against the Treasury of Chile does affect the victims, the solutions sought by the victims. And on the part of the government, I'd like to hear you on the matter of the delay in finding a solution, that this has been some 15 years since the incident, and how does that affect admissibility? Muy bien, yo solo tengo una pregunta para las partes en relación con el argumento que plantea aquí el Estado sobre la naturaleza del crédito, ¿no? Que lo han reiterado en el sentido de que no es un crédito de naturaleza previsional, sino de naturaleza laboral, y que eso implicaría una restricción en cuanto a la competencia de la Comisión. Quisiera que pudieran profundizar sobre ese punto. ¿Ustedes están considerando que esa restricción en la competencia de la Comisión tiene que ver con el análisis de cuestiones bajo el artículo 21, o sea, el artículo de derecho de propiedad, o implicaría también que la naturaleza del crédito como meramente laboral impediría a la Comisión también analizar la cuestión de los recursos judiciales pendientes, teniendo en cuenta el artículo 8 y el artículo 25? ¿Ustedes consideran que ese tema solamente podría habilitar competencia de la Comisión para cuestiones de naturaleza previsional y no para créditos de naturaleza laboral o privada? Que quisiera conocer con mayor precisión ese punto. Y en relación con los peticionarios, quisiera entender un poco mejor la posición de ustedes respecto del acuerdo al que aparentemente se habría arribado en el proceso. Y en particular, si ha sido, como sostiene el Estado, parte del acuerdo el inicio de una acción judicial del municipio contra el fisco, y en qué medida ustedes consideran que esa cuestión está vinculada con el fondo del caso o es una cuestión ajena, digamos, a las víctimas que ustedes representan en el caso. 5 minutos para cada parte, pero las cuestiones que no puedan contestar en ese tiempo pueden aportar luego información por escrito. Señor Presidente, honorable comisión, quisiera referirme en esta oportunidad a uno de los puntos que ha sido objeto de petición de aclaración por la honorable comisión, que es el papel que juega acá, primero, la posibilidad de entablar determinados recursos y que todavía estuviera pendiente
aquel juicio entre la Municipalidad de Chañaral y el Fisco de Chile. Sobre eso la respuesta es simple. Es verdad que este juicio existe y debo recordar, eso está entre los antecedentes presentados por escrito ya, de manera que solo lo recuerdo, que ese juicio deriva de un acuerdo ya llegado anteriormente y que la Municipalidad de Chañaral no cumplió y por lo tanto fue dejado sin efecto y se siguió adelante el juicio hasta su término. Lo mismo puede ocurrir con este nuevo acuerdo de que se nos habla. Y ahí también se contempla la misma obligación de demandar al fisco. Pero ese es un problema diferente, porque solamente se refiere a quien en definitiva va a soportar el pago de lo que se debe. No afecta en absoluto el derecho que tienen nuestros representados, las víctimas, a percibir su crédito. Eso no lo ha discutido nadie, ni aquí ni judicialmente. Discuten si en definitiva el cargo o el peso lo va a soportar la municipalidad o lo va a soportar el fisco, pero en ese juicio nuestros representados no son parte ni los afecta. Ellos tienen una sentencia definitiva, ejecutoriada y terminada que declara que su deudor es la Municipalidad de Chañaral. Si la municipalidad tiene derecho a ser reembolsada por el fisco o no, es un problema entre ellos y distinto y no puede afectar o considerarse como un recurso pendiente posible para nuestros defendidos y que no se ha agotado. Eso, lo otro respecto a la posibilidad de embargar bienes municipales para llevar adelante esta ejecución, la verdad es que la regla general, me permito discrepar de mis colegas en esto, es que los bienes municipales son inembargables. La excepción es que sean embargables. Pero ese es un punto que no ejerce influencia alguna sobre el resultado de esta reclamación. ¿Por qué? Porque aunque esos bienes excepcionales fueran embargados, aun si los procedimientos judiciales se iniciaran tendientes a ello, el último paso, que consiste en realizar el pago que ordinariamente respecto a particulares se hace con el producto de los bienes embargados, no se puede hacer en el caso de las municipalidades, porque el artículo 32, inciso segundo, de la Ley de Municipalidades dice claramente que la ejecución de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará mediante la dictación de un decreto alcaldicio. Y de acuerdo con la teoría de la separación de poderes consagrada en la Constitución, el Poder Judicial puede llegar a declarar que una municipalidad está obligada a pagar. Puede ordenarle al alcalde que dicte un decreto, pero no puede el juez dictarlo por sí solo. Ese es todo el meollo de la cuestión. Por eso, ni contra el Estado, el fisco, llamémoslo así, ni contra la municipalidad, un órgano judicial puede dictar por sí mismo el decreto. Eso es lo que a mi parte se refiere. Sí, voy a hacerme cargo de dos pequeños, en los tiempos, pocos minutos que me quedan, dos inquietudes más de esta honorable comisión. La primera es respecto a la individualización de las víctimas. La Convención Americana no exige representación para los efectos de poder acudir a esa instancia. Por lo tanto, nosotros hemos hecho acudir a la Comisión en representación de los 574 profesores en base a los criterios que están establecidos en la Convención Americana. No obstante lo cual, tenemos los mandatos de representación de todos los profesores que hemos señalado y por lo tanto lo haremos llegar a esta Comisión Interamericana a la brevedad posible para zanjar derechamente ese punto. Y el otro aspecto que me gustaría tal vez pronunciarme es respecto de este convenio a lo cual se ha hecho referencia en los alegatos del Estado. Acá traigo un certificado que también acompaño a esta honorable comisión emanado del Tribunal de Chañaral, en lo cual ciertamente se da por sentado que no se ha cumplido con el pago a la fecha. Tiene que ver esto con las expectativas y el estado de necesidad de nuestros representados. Llevan más de 15 años en este proceso, están muriendo, no tienen alternativas. Por lo tanto, hay yo diría un engaño
por parte de las municipalidades que firman acuerdos con los profesores que después no cumplen y generan desesperanza en los mismos. En la medida que los créditos no sean completa e íntegramente pagados, ciertamente que subsista la obligación estatal. Los montos por los cuales llegan a acuerdos o están tratando de llegar a acuerdos son realmente ínfimos y leoninos comparados con los créditos que tienen en sus sentencias judiciales. De esta manera, no es esperable, básicamente, el cumplimiento de los mismos por parte de los municipios. Ya han transcurrido 15 años. Lo dejo a la respecto de la individualización, yo me refiero a la identidad de los otros profesores. Está claro que no es necesario el mandato expreso o formal, pero sí de individualizar a la persona que es la presunta lesionada. ¿Ya? A eso me refería específicamente. Ahora, en cuanto a lo de la forma de cumplir los créditos o lo que se adeuda por las municipalidades a través de la dictación del decreto alcaldicio, pues a mí mal me parecería que un alcalde dictara un decreto alcaldicio cuando no tiene los recursos ni los fondos para poder cumplirlo. O sea, sería un acto formal, pero que no resolvería el tema. Y precisamente los mecanismos que nosotros estamos señalando como Estado, que son los que están disponibles y que están operando, incluido este último acuerdo, están destinados precisamente a que esos recursos estén disponibles y se generen. Obviamente, teniéndolos, se dictará el decreto alcaldicio conforme lo establece la ley. Ahora, si bien es cierto que se señala que se ha esperado mucho tiempo, la sentencia que reconoce finalmente este derecho de propiedad es del año 2005. Se están haciendo todos los esfuerzos por el municipio, que es también muy pobre, y de hecho la fecha de pago es el 15 de marzo. O sea, estamos hablando de esta semana, ¿ya? Por lo tanto, creemos nosotros que es importante hacer estas precisiones, porque indudablemente que estar frente a los comisionados cuando estamos en una situación interna de esta naturaleza, porque ese convenio último celebrado en diciembre cuenta con el consentimiento de los peticionarios, en circunstancias que esto puede estar cumplido el viernes, me parece a mí un despropósito. Situación distinta es que efectivamente este convenio no volviera a cumplirse, porque no podemos operar sobre la base de supuestos. Y por otra parte señalar que no ha existido esa suerte de engaño, se ha actuado con absoluta buena fe. El municipio de Chañaral, señores comisionados, si ustedes conocieran, primero es una localidad pequeñísima, es incomparable con la cantidad de recursos que pueden tener otros municipios. Y ha existido, aún así y todo, una preocupación, el esfuerzo permanente por producir estos recursos, generarlos para poder cumplir. Ahora, respecto de la situación que señalan de los peticionarios como persona propiamente tal, nosotros desconocemos si ellos siguen trabajando actualmente o si ya la mayoría no ejerce su actividad remunerada. Porque si bien hay un estado de necesidad, como se señala, nosotros desconocemos si son personas que están activas laboralmente. Lo que por supuesto no significa que no se deba cumplir, sino que además su situación sería muy diferente si ellos estuvieran sin actividad remunerada y no tuviesen prácticamente de qué estar sobreviviendo. Gracias, señor presidente. Sin perjuicio de lo que vamos a complementar por escrito las consultas que usted ha señalado y atendió el corto tiempo que me queda, hacer una precisión. En realidad he puesto bastante énfasis en la naturaleza jurídica de lo que se está discutiendo, porque en el caso chileno, la asignación del artículo 40, que se discutía por los profesores, era una asignación que tenían derecho los profesores cuando pertenecían al sector público. Años atrás pertenecían al sector público. En el año 79 se traspasan los profesores del sector público al sector privado. Se dicta un decreto con fuerza de ley, que es el número 1/3063, y se le da la opción a los profesores para decidir si respecto de su remuneración y respecto de su sistema previsional, ellos mantenían el sistema antiguo, esto es, eran regidos previsionalmente por las llamadas cajas de empleados particulares y cajas de empleados públicos, y por lo tanto su remuneración se regía por esas normas, o bien se regían por las normas del derecho común, derecho laboral.
se les dio un plazo de 6 meses y si en ese plazo nada decían, que es lo que pasó con los denunciantes, se entendía por la ley en forma automática que ellos pasaban a regirse por el derecho común. Por lo tanto, lo que nosotros ponemos énfasis es que no estamos discutiendo aquí en un tema del derecho al sueldo. No estamos discutiendo aquí el tema de una asignación de naturaleza previsional, sino que estamos discutiendo que estos profesores, ante la justicia civil, discutieron que ellos tenían derecho a esa asignación. Nosotros no desconocemos la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y que por lo tanto tiene fuerza cosa juzgada desde el año 2004. Lo que duró el juicio hacia atrás es de resorte de los denunciantes por los demandantes, porque en nuestro proceso interno el demandante es el que lleva el impulso procesal, no el demandado. Nosotros nos podemos hacer cargo de lo que ocurre después, el año 2005, cuando la sentencia ejecutoriada declara ese derecho. Lo que queremos hacer patente es que la mayoría de los juicios, yo diría que un alto porcentaje de los juicios que han sido presentados por los profesores reclamando esta asignación previsional supuesta del artículo 40 han sido desestimados, porque claramente entendido todos los órganos de tanto la excelentísima Corte Suprema como la Contraloría General de la República y como en materia laboral también la Dirección del Trabajo han entendido que los profesores se rigen el día de hoy por el derecho común y el derecho laboral, y por lo tanto no les corresponde esa asignación. ¿Qué situación puntual pasó aquí, en este caso y en los otros que menciono, mis distinguidos colegas? Que al traspasarse y firmar los contratos de trabajo, en los contratos de trabajo se estableció no la asignación, sino que se estableció que se les iba a pagar un sueldo equivalente a la totalidad que incluía este monto. Y en esa virtud, dado que se le fue pagando a estos profesores que demandaron, la Corte entendió e interpretó, con esto termino, que en ese caso se había incorporado en sus contratos y al haberse incorporado le correspondía pagar. Pero estamos hablando de diferencia de remuneraciones, no estamos hablando de sueldo ni estamos hablando de beneficios previsionales. Eso es. Muy bien, bueno, les agradecemos las presentaciones, esperamos que complementen por escrito lo que quedó pendiente y damos por terminada la audiencia.